El draft de 1988 es para muchos aficionados, entre los cuales me incluyo, el primer draft de nuestras vidas. El programa Cerca de las Estrellas llevaba ya unos meses en emisión y fue el primer draft que tuvo una gran cobertura mediática en nuestro país. No obstante, el hecho de ser nuestro primer draft y todo el aspecto nostálgico que por tanto lo rodea, no hace de este draft uno de los mejores drafts de la historia, ni mucho menos. Más bien se trata de un draft bastante decepcionante. Y las decepciones comienzan en el número 1 de ese draft, Danny Manning, un jugador que por diversas razones, lesiones, falta de carácter, mala suerte y un largo etcétera, jamás alcanzó el nivel que se esperaba de él. Si queréis saber toda su historia, en Retrobasket Spain tenemos un vídeo dedicado a su figura. El segundo puesto del draft fue para Rick Smits, pívot holandés, nacido en Eindhoven y yo diría que infravalorado por el público europeo. Smits tuvo una larga y sólida carrera en la NBA, como claramente indican sus números. Y su número 2 en ese draft le hace justicia, ya que se encuentra entre los 2 o 3 mejores jugadores de esta promoción. Y en 1998 llegó a disputar el All-Star Game. Dejamos a Smits y pasamos al número 3 de ese draft para encontrarnos con una nueva decepción, Charles Smith, jugador que con sus 2,8 metros podía jugar tanto de ala pívot como de alero y que tuvo un inicio brillante en los Clippers, pero su paso por los Knicks fue más bien decepcionante y se le recuerda por esta jugada. Nos encontramos en las finales de conferencia de 1993 y Charles Smith sufre este histórico tapón múltiple ante los Chicago Bulls que le impiden ni siquiera tirar a canasta. Según fueron pasando los años, las rodillas de Charles Smith se fueron debilitando y su carrera terminó a edad temprana en los San Antonio Spurs con un rol mucho más secundario. En el número 4 tenemos a un jugador mucho más vistoso que efectivo, Chris Morris. Alero seleccionado por los New Jersey Nets y que fue tentado con una oferta realmente estratosférica por el Fútbol Club Barcelona. Tanto es así que en mi memoria pensaba que había tenido un paso efímero por el club, pero no. El único equipo europeo en el que estuvo Chris Morris fue el Olympiacos. Y tras abandonar la liga griega, sus días como jugador profesional terminaron en equipos como los Globetrotters o los Tender Juicy Hot Dogs de la liga filipina. Y tenemos que irnos al número 5 del draft para encontrar al que sin duda fue el mejor jugador de esta promoción, Mitch Richmond, escolta All-Star, jugador más valioso del Partido de las Estrellas en 1995 e incluido en los mejores quintetos, primero, segundo quinteto de mejores jugadores de la NBA en diferentes ocasiones. Un jugador que se retiró promediando más de 20 puntos por partido, a pesar de retirarse a los 37 años y con una escasa aparición en los playoffs, ya que estuvo en equipos más bien con récords perdedores, pero que puso colofón a su carrera cuando en el ocaso de su juego, en una temporada en la que solo promedió 4 puntos por partido, ganó el anillo de la NBA con Los Ángeles Lakers. Y si algo caracterizó a este draft del año 88 fue la calidad de sus escoltas.
Sin ir más lejos, en el número 6 tenemos a otro All-Star. Hersey Hawkins, jugador que comenzó su andadura en los Philadelphia 76ers y que después pasó por Charlotte Hornets y los Seattle Supersonics, con los que llegó a la final de la NBA frente a los Chicago Bulls. Franquicia en la que curiosamente llegó a jugar años después, en 1999, año en el que obtuvo el Joe Dumars Award, premio al jugador más deportivo de la NBA. Y saltamos al número 14 del draft para encontrar a otro escolta All-Star finalista de la NBA como Dan Majerle. Jugador con gran capacidad defensiva, gran rango de tiro y un auténtico mito en la historia de los Phoenix Suns. Siendo buena prueba de ello su retorno al equipo de Arizona en la temporada 2001-2002 para retirarse con el equipo más importante de su carrera. Y nuestro repaso por los escoltas de élite de este draft nos lleva ahora a dar un gran salto hasta el número 47 de la segunda ronda de ese draft, donde encontramos a Vernon Maxwell. Si queréis saber cómo un jugador como Vernon Maxwell no estuvo en primera ronda del draft, os invito a que veáis el vídeo de Leyendas del Básquet en el que os comentamos toda su convulsa trayectoria como jugador desde sus inicios en la Universidad de Florida, pasando por su época gloriosa en los Houston Rockets. Y nuestro elenco de escoltas gloriosos de este draft finaliza con Rex Chapman, un jugador cuya carrera se vio marcada por las lesiones, pero que a pesar de ello dejó huella en la NBA. Y nuestro repaso prosigue con el número 9 del draft, Ronnie Seikaly, un pívot con una carrera muy sólida en la NBA, tanto en los Miami Heat como en los Orlando Magic, equipo en el que tuvo la difícil labor de sustituir a Shaquille O'Neal. Evidentemente, Ronnie Seikaly no era Shaquille O'Neal, pero sus números en los Orlando Magic estuvieron a la altura de lo que había sido la trayectoria de Seikaly hasta entonces. Sin embargo, hay que decir que la imagen de Seikaly quedó algo emborronada para los aficionados españoles, ya que en la etapa final de su carrera tuvo un breve paso por el Barcelona, en el cual básicamente hizo clink clink caja y se marchó igual que había llegado. En otro orden de cosas, Seikaly aporta un elemento curiosísimo a este draft, y es que es el único draft de la historia de la NBA en el cual había dos jugadores nacidos en Líbano, el propio Ronnie Seikaly y Steve Kerr, cuyo padre fue asesinado mientras era presidente de la Universidad Americana de Beirut. Elegido como número 50 del draft en el último puesto de la segunda ronda por los Phoenix Suns, Kerr es un jugador conocido de la afición española desde sus inicios, ya que disputó el Mundial de España de 1986. De igual forma, sus discretos números estadísticos, si los vemos a nivel individual, no nos deben llevar a engaño, ya que Kerr se retiró con 5 anillos de campeón de la NBA en sus dedos. Volvemos a la primera ronda del draft con Willie Anderson, número 10 de ese draft del que ya hemos hablado en otros vídeos y que solo destacó en su temporada como rookie en la NBA. A partir de ahí fue viviendo de las rentas de ese rendimiento inicial hasta que terminó sus días ganando un buen sueldo en ligas europeas. Justo por debajo de Willie Anderson tenemos a Will Perdue, un nuevo pívot blanco en un draft precisamente caracterizado
por pivots de raza blanca como los antes mencionados Ronnie Seikaly, Rick Smith y otros jugadores seleccionados después de Will Perdue, como por ejemplo Eric Lechner. No hace falta indicar que Perdue no era precisamente un dechado de virtudes, un pivot muy limitado, lo que podríamos denominar un armario, es decir, no es un jugador que incremente la calidad de este draft, pero nadie le puede quitar sus 4 anillos de campeón de la NBA, 3 con los Bulls y 1 con los San Antonio Spurs. Un puesto por debajo de Perdue, en el número 12 se situaba Harvey Grant, hermano gemelo de Horace Grant, el ala pivot de los Chicago Bulls. Ya en su etapa universitaria, ambos jugadores tuvieron que separar sus caminos porque no eran compatibles al mismo tiempo dentro de la cancha. Y sus carreras fueron totalmente diferentes, ya que Harvey Grant fue un jugador totalmente anónimo al que nadie recordaría de no ser por su parentesco con Horace Grant. Dentro de este anonimato tuvo 3 grandes años en los Washington Bullets a principios de los años 90. Damos un pequeño salto en nuestro recorrido y nos vamos al número 18 para conocer la historia más dramática de este draft, la de Ricky Berry, seleccionado por los Sacramento Kings y que tuvo una destacable primera temporada en la NBA en la que se fue a los 11 puntos por partido y terminó tercero entre los mejores triplistas de la competición, pero que desgraciadamente nunca pudo demostrar dónde podría haber llegado en el baloncesto profesional, ya que en el verano previo a su segunda temporada en la NBA se suicidó tras tener una discusión con su pareja. Según se reveló posteriormente, Berry dejó una nota de suicidio en la que decía que su esposa no le quería y tan solo quería aprovecharse de él. Sea como fuere, este fue un final trágico para Berry antes de cumplir siquiera los 25 años. Justo por debajo de Berry, en el puesto 19, nos encontramos sin duda con el mejor base de este draft, Rod Strickland. Un jugador que desarrolló su talento en el mejor lugar posible, las calles del Bronx. Un entorno en el que coincidió, por ejemplo, con Lloyd Daniels, jugador del que ya os hablamos en un vídeo especial dedicado a los 30 equipos en los que había estado. Hablar de Strickland es hablar de un jugador con un talento sobresaliente, pero cuya carrera no llegó donde podría haber llegado. Los problemas de lesiones, de discrepancias con los diferentes equipos en los que estaba, de no tener quizás la cabeza lo suficientemente asentada, le llevaron a cambiar de equipo en muchísimas ocasiones y a tener múltiples altibajos en su carrera. Y vamos a terminar nuestro repaso de la primera ronda del draft con 2 bases. En primer lugar, vamos a hablar de Brian Shaw, un base que no tuvo una carrera superlativa a nivel individual. Más bien todo lo contrario, tuvo un rol más bien secundario en todos los equipos en los que tuvo tras su tira y afloja con los Boston Celtics, equipo en el que estuvo en su temporada rookie para marcharse a Italia, a Il Messaggero de Roma, para después volver a los Boston Celtics, donde solo estuvo una temporada más tras su escapada de una temporada al baloncesto italiano. Y esa temporada de retorno a Boston fue, sin lugar a dudas, la mejor en su carrera, al menos estadísticamente, a nivel individual. De todos modos, aunque no pueda presumir de grandes estadísticas individuales, sí lo puede hacer de haber disputado 4 finales de la NBA, todas ellas en compañía de Shaquille O'Neal.
una con los Orlando Magic y 3 con los Lakers, que son los 3 anillos que puede mostrar en su mano el bueno de Brian Shaw. Y si Boston eligió a Brian Shaw como número 24 del draft, los Lakers hicieron lo propio con otro base como número 25, David Rivers. Un base que a mi entender no estaba a la altura del nivel de la NBA y sobre todo de un equipo como Los Ángeles Lakers. Probablemente la elección de Rivers tuvo que ver con la historia de superación personal que había detrás de él, ya que sufrió un grave accidente de coche cuando iba en compañía de Ken Barlow, compañero de Rivers en la universidad, y estuvo a punto de morir tras ese accidente. Tras su recuperación fue capaz de volver a la actividad y rendir a gran nivel en su universidad, pero en la NBA lo tuvo bastante más complicado. Aunque hay que decir que años después el destino le llevó, tras deambular por la CBA y jugar en la Liga Francesa, al Olympiacos, equipo en el que es un auténtico ídolo, un jugador histórico, ya que tomó las riendas del equipo y lo llevó a ganar la triple corona: Liga, Copa y Copa de Europa. Y nuestro repaso, comenzando la segunda ronda del draft, continúa con Rolando Ferreira, un jugador al que podríamos denominar, sin hacer ninguna comparación en la forma de jugar ni en nada por el estilo, como el Fernando Martín brasileño, ya que fue el primer jugador de este país en jugar en la NBA y además su trayectoria en Portland fue también breve, de solo una temporada en la que jugó tan solo 12 encuentros. Después de eso, Ferreira tuvo una larga carrera en Brasil y en la selección de su país. Justo por detrás de Ferreira, San Antonio eligió a Shelton Jones, un auténtico trotamundos del baloncesto procedente de la Universidad de St. John's. Shelton Jones estuvo en casi 30 equipos diferentes, algo menos que Lloyd Daniels, se quedó en unos 25-26 equipos diferentes, y aparte de su recordado paso por el Atlético de Madrid, tuvo otra aventura ACB años después en Orense. Y aparte de los Estados Unidos, donde jugó en NBA y CBA, y de España, Shelton Jones jugó en ligas como la francesa, la italiana, la liga israelí o la liga venezolana. Aquí, en estas imágenes que tenemos en este momento, podemos ver a Shelton Jones culminando un espectacular mate durante su estancia en los Cocodrilos de Caracas. En el número 29 encontramos al Michael Corleone de la NBA, Vinny del Negro. Un base que tuvo varios viajes de ida y vuelta entre la Italia de sus ancestros y el baloncesto norteamericano. Y un jugador al que los aficionados a la NBA recuerdan especialmente por su paso por los San Antonio Spurs, equipo en el que mostró su mejor cara en la NBA. Y aparte de Vinny del Negro o los antes mencionados Vernon Maxwell y Steve Kerr, resulta difícil encontrar jugadores realmente de talento en esta segunda ronda del draft. Pero sí tenemos a muchos jugadores que por diferentes motivos merecen ser mencionados. Por ejemplo, ahora mismo estáis viendo la ceremonia de retirada de su dorsal de Fenix Dembo, un jugador al que únicamente recordaréis los que fueseis fans acérrimos de los Pistons, de los Bad Boys de finales de los 80 y principios de los 90,
ya que en la temporada posterior a este draft, en la 88-89, Phoenix Dembo ocupaba el último asiento del banquillo de los Pistons. Era un jugador que jugaba un número realmente marginal de minutos, pero que obtuvo el anillo de campeón en esa temporada, su única temporada en la NBA. Y otro jugador cuya mención es obligatoria en este draft, que como habéis visto hasta ahora tiene un claro sabor italiano, es Charles Shackelford, al que aquí vemos precisamente a su llegada a Italia para jugar con el Caserta. Shackelford era un poderoso ala pivot de 2,8 metros, que si bien en la NBA tuvo actuaciones discretas con algún partido aislado, con estadísticas reseñables en Europa, sobre todo en la liga italiana, fue una auténtica máquina anotadora y sobre todo reboteadora. Además de en Italia, Shackelford jugó en la liga turca y, como estamos viendo, en la liga griega, en la cual jugó en el Aris de Salónica y en el PAOK de esa misma ciudad. Y como dato que indica su fiabilidad como jugador, Shackelford fue capaz de retornar a la NBA en 1999 para retirarse jugando en los Charlotte Hornets. Desgraciadamente, Shackelford tuvo una vida trágica. Tras dejar el baloncesto, fue detenido en varias ocasiones por asuntos relacionados con drogas y armas y falleció en enero de 2017 a los 50 años debido a un ataque cardíaco. La siguiente parada de nuestro viaje es el número 34, en el que encontramos a un viejo conocido de la afición española, Tom Tolbert, un jugador, a mi entender, inferior a Shackelford y que se retiró muy joven, con tan solo 29 años. Después de su retirada le ha ido muy bien y es un prestigioso comentarista de baloncesto en los Estados Unidos. Y tan solo vamos a detenernos en dos jugadores más de esta segunda ronda del draft. Por un lado tenemos a Tito Horford, padre de Al Horford, jugador con un paso muy fugaz por los Milwaukee Bucks y los Washington Bullets. Y por otro vamos a comentar a Michael Williams, un jugador que compartió banquillo con Phoenix Dembo y por tanto fue campeón de la NBA en su primera temporada y después tuvo una larga carrera de 11 temporadas en la NBA en diferentes equipos. Williams es sobre todo recordado por tener el récord de la NBA de más tiros libres consecutivos. Concretamente, 97 tiros libres. Y nos vamos a la tercera ronda del draft, donde aún queda tela que cortar. Y comenzamos con Anthony Mason, un hombre que demuestra claramente que el scouting no es una ciencia exacta. Tras ser elegido como número 53 por los Blazers, con los que nunca llegó a jugar, Mason inició un largo peregrinar por diferentes ligas y países. Se traslada a Turquía para iniciar su carrera profesional en el Efes y a partir de ahí tiene sus primeras oportunidades en la NBA, en New Jersey Nets y Denver Nuggets. Sin embargo, Mason no termina de asentarse en la competición e inicia un nuevo peregrinar por ligas menores y otros países que le lleva, entre otros equipos, a los Marinos de Oriente de la Liga Venezolana. Equipo desde el que da su salto a los New York Knicks y allí consigue su estatus de jugador notable, jugador relevante en la NBA. Y aquí podemos establecer una comparativa entre Mason y jugadores elegidos muy por delante de él y que eran muy inferiores a él para probar lo que hemos comentado antes sobre la ineficiencia
del scouting en muchas ocasiones. Por ejemplo, como número 7 del draft tenemos a Tim Perry, un jugador que hizo el camino inverso al de Mason. Comenzó jugando en la NBA durante bastantes años gracias a su poderío defensivo, pero sus últimos años como profesional transcurrieron en la Liga ACB. Obviamente no hay una diferencia de tantos puestos en el draft entre el 7 de Perry y el 53 de Mason. Incluso visto desde la perspectiva actual, probablemente ahora cualquier ojeador, sabiendo el rendimiento de cada uno, elegiría a Mason por delante de Tim Perry. Y si nos vamos a los puestos finales de la primera ronda, concretamente los puestos 21, 22 y 23, hay 3 ala pivots que resisten mucho peor la comparación con Anthony Mason y directamente quedan extremadamente por debajo de él. Hablamos de jugadores como Mark Bryant, que por ejemplo simplemente por el hecho de iniciar su carrera en los Blazers ya tenía un hándicap difícil de superar. Randolph Keys, un jugador que rápidamente se convirtió en un trotamundos que no llegó a destacar claramente en ningún equipo. O proyectos de Barkley como Jerome Lane, que finalmente quedaron en nada, al menos para la NBA, aunque hay que decir que Jerome Lane hizo historia en la ACB batiendo récords reboteadores. Volviendo a Mason, su rendimiento fue reconocido en 1995 con el premio a Mejor Sexto Hombre y en 2001 con su participación en el All-Star Game. Y tras Mason, fallecido en 2015, como la mayoría de vosotros recordaréis, tenemos en el número 54 y seleccionado por los Atlanta Hawks a Jorge González. Conocido como el gigante y capaz de hacer parecer pequeño al mismísimo Fernando Romay. Sin embargo, ser elegido por Atlanta no supuso un impulso para su carrera y se retiró antes de llegar a los años 90. No obstante, el gigante González triunfó en América, pero no en el baloncesto, sino en la lucha libre, en el pressing catch, llegando a ser un personaje muy conocido en el mundo de la World Wrestling Federation. Desgraciadamente, y para que veamos que este draft también tiene su lado maldito, Jorge González se añade a la lista de jugadores que ya hemos ido comentando que fallecieron de manera prematura. Y murió con 44 años, víctima de la diabetes y de diversas complicaciones añadidas. Y en nuestro descenso a las catacumbas del draft de 1988 nos encontramos con nada más y nada menos que Darryl Middleton, uno de los mejores jugadores americanos que han pasado por la Liga ACB y me atrevería a decir que por el baloncesto europeo, ya que en la Liga griega también dio muestras de su extremada calidad. Con un palmarés más que notable tanto a nivel individual como a nivel colectivo, Middleton es seguramente el jugador más longevo de este draft y se puede decir que se retiró antes de ayer. Si tenemos en cuenta la información de Wikipedia, su último equipo fue el Servigroup Benidorm en 2014 y por tanto dejó de jugar al baloncesto, aunque fuese a un nivel ya no muy cercano al profesional, con 48 años. Y Middleton podría ser objeto de múltiples comparaciones como las que hicimos antes con Anthony Mason, ya que podríamos encontrar multitud de jugadores en primera y segunda ronda de ese draft que no tenían ni la mitad de calidad que el jugador neoyorquino.
Y nuestro repaso de este draft de 1988 debe terminar obligatoriamente con un jugador que compartió equipo con Middleton. Un jugador fetiche y que se las apaña para aparecer en muchos de nuestros vídeos. El gran Michael Anderson. Un grandísimo base que llegó a ser jugador más valioso de la Liga ACB en 1996. Pero Michael Anderson no va a ser el último jugador del que vamos a hablar, ya que este draft también es recordado por los jugadores que no fueron elegidos en él. Jugadores como John Starks, que tuvo una vida paralela a la de Anthony Mason, Dwayne Ferrell, un jugador que sin ser una estrella jugó 11 temporadas en la NBA, por no hablar de Avery Johnson, al que sus 16 temporadas en la NBA y su campeonato en 1999 con los Spurs lo avalan más que sobradamente. Y para completar nuestro quinteto de jugadores no seleccionados en 1988, tenemos a Zarko Paspalj y al puertorriqueño Ramón Rivas. Dos jugadores que, si bien hicieron la mayor parte de sus carreras en el baloncesto europeo, tuvieron un breve paso por la NBA. Y aquí concluye nuestro repaso al draft de 1988. Un draft lleno de historias de todo tipo. Historias de triunfo, historias de sueños rotos, tragedias, carreras en línea ascendente, descendente, etc. Y un draft que, dentro de los dos drafts que hemos visto hasta ahora, personalmente situaría como de menor calidad que el draft de 1986. A medida que veamos diferentes drafts, iremos haciendo una especie de rankings con los drafts de los 80 y los 90 que vayamos analizando. Y esto es todo por hoy. Os esperamos en nuestro próximo vídeo aquí en Retrobasket Spain. Muchas gracias y mucho básquet.